La infografía es la representación más visual de los propios textos, en la que intervienen narraciones, interpretaciones realizadas o presentadas de forma gráfica. Nace como un medio para transmitir información y conocimiento de forma gráfica y está muy de moda. Se está convirtiendo en un modelo para mostrar datos de una forma ordenada, creativa y muy visual. Hoy en día hay infografías de todo tipo. Las relacionadas con los medios sociales son las más utilizadas. Pero ¿qué características tienen las infografías? ¿Qué estructura tienen? ¿Cómo empezamos a hacer una infografía? ¿Hay algún tipo de índice o de plan? Con esta presentación intentaremos dar respuesta a todas estas preguntas. Empezamos. Aquí tenéis un ejemplo de infografía. Las infografías combinan las palabras información y gráficos. Como veis, aquí tenemos un gráfico central, que es este gráfico de tipo donut, que es como un gráfico de quesos con un agujero. Y en el centro tenemos un título que explica de qué va la infografía. ¿Cuánto tiempo tenemos? En este caso, vemos que las infografías tienen una estructura. Disponen de un título y un pie. En este pie sale quién la ha creado y de dónde ha sacado los datos. Si echamos un ojo de forma rápida y eficaz, vemos las partes dentro de un todo de este queso. Vemos las categorías, vemos la temática que nos está explicando, es decir, el tiempo medio de vida, y cómo gastamos este tiempo. Esto se clasifica en categorías, que tienen unos iconos y unos valores cuantitativos en quesos. Lo que vemos es que nos presentan esta información y nos están contando, a la vez, una historia. Una definición de infografía sería la que tenemos actualmente. Es una historia o una idea que contiene unos datos. Estos datos convertidos en diseño son la infografía. Todo empieza con la explicación de una idea. ¿Tenemos unos datos que pueden ser cualitativos y cuantitativos? Es importante tener en mente que tenemos que diseñar esta información, es decir, la tenemos que disponer de un modo estático, pero ordenado, para que se pueda explorar de forma rápida y eficaz. Aquí tenemos otro ejemplo de infografía. Es muy similar al primero, tiene la misma lógica. Tiene un título, un pie y una gráfica que nos cuentan una historia. Es importante entender que hacer una infografía es contar una pequeña historia o presentar una información. ¿Esto qué significa? Que las historias tienen un inicio y un final. Tienen un título, un cuerpo en el que desarrollan la historia y un pie en el que la cierran. Las historias tienen un mensaje comunicativo, con lo que debemos entender que con esta presentación, con esta historia, yo tengo que tener claro con qué quiero que se quede la persona que lo ve. En este caso nos cuentan qué hacen 7.000 millones de personas en el mundo. Vemos que lo ha hecho a partir del pie, que contiene las fuentes de las que ha extraído los datos. Principalmente nos están contando una historia. Hay 1.900 millones de personas en el mundo que tienen de 0 a 15 años. Este sería el mensaje comunicativo principal. Siguiendo la misma lógica, cada icono nos identifica la categoría y hay un valor numérico basado en el área de este queso, de este donut que tenemos. De este modo, en 20 segundos hemos captado el mensaje principal. Este es el añadido de una infografía, que podemos descubrir la historia, que podemos recordar el mensaje comunicativo en unos 20 o 30 segundos. Aquí os quiero explicar algunas de las razones de por qué las infografías están triunfando. De hecho, si buscáis infografías en Google desde el 2010 hasta ahora, en Google Trends, que es una de las herramientas de Google para delimitar las tendencias de búsqueda, y ponéis la palabra infographics o data visualization, veréis que se ha disparado muchísimo desde el 2010. Ha crecido exponencialmente. ¿Cuál es la causa?
Primero, porque vivimos en una sociedad en la que hay mucha sobrecarga informativa. Esto significa que nos llega información de todas partes, que estamos saturados de esta información y que además tenemos muy poca capacidad de atención, porque la distribuimos en varias fuentes y redes. Por lo tanto, si no nos lo dan todo de manera visual, sintética y que nos aporte valor, normalmente pasamos de ello. Esto es lo que permite una infografía: síntesis, visual, conocimiento, mensaje y además con valor. Otra razón de por qué nos gustan las infografías es porque estamos diseñados para ver. Tenemos el 40% de las redes neuronales dedicadas a la visión. Y también porque tenemos muy poca capacidad lectora, no solo de leer, sino de retener el mensaje que hemos leído. Si, por ejemplo, os diera un texto en hoja DIN A4 de un tema que no conocierais, pongamos por caso de física cuántica, y leéis este texto de este tema, si os lo dejo leer 3 minutos, os lo retiro y dentro de una hora os vuelvo a preguntar, como mucho, recordaríais el 20%. No estamos diseñados para leer y recordar, sino para ver y entender. Además, es más atractivo. Aquí hay un ejemplo de un libro titulado Information is Beautiful, cuyo autor es David McCandless. Él es uno de los gurús de la infografía y la visualización de datos. Podría ser el Gaudí de la visualización de datos. Lo hacía bonito y comprensible, funcional y estético. Esto significa que nos gusta cuando está bien hecho, cuando es funcional y se entiende. Pero también es un nuevo modo de compartir conocimiento en las redes sociales. Las infografías están triunfando. Si vais a Pinterest o a Twitter, triunfan porque nos sintetizan una información, nos aportan valor y nos lo dan de forma visual e inmediata, 20-30 segundos. Si esto aporta valor a la persona que lo ve, suele compartirlo en las redes. Por tanto, es la forma más atractiva y eficiente de generar conocimiento y ampliarlo. Ahora que ya sabemos qué son las infografías y cuál es su estructura, recordemos que es una historia, que es visual, que tiene un inicio y un final, un título y un pie, gráficos. Ahora os pondré 2 ejemplos que podríais encontrar en las redes. El de la izquierda nos cuenta cómo hacer una película animada. Lo tenemos en el título. Y el de la derecha nos cuenta cuáles son los animales más letales. Ambos tienen un formato vertical y abajo tienen un pie. En el de la izquierda pone Canal Plus, que es quien lo ha hecho. En el de la derecha vemos la fuente de los datos y quién lo ha hecho, que es la Fundación Bill and Melinda Gates. Las historias son diferentes. Si nos centramos en el de la derecha, es muy fácil entender el mensaje. Nos dan unos datos de los animales más letales y en un subtítulo, el número de personas que han muerto por animales al año en el mundo. Pero rápidamente, lo que veo si miramos de arriba abajo es que los mosquitos son los principales asesinos, porque matan a 725.000 personas. En cambio, los que pensaríamos que son los grandes asesinos, los tiburones, solo matan a 10. Rápidamente exploro la información, veo el mensaje comunicativo y lo comprendo en 20 segundos. Además, es una información que está ordenada de mayor a menor. Tenemos unos iconos que nos ayudan a identificar la categoría, con lo cual veo el icono, lo leo, racionalizo y la palabra me describe esta categoría. Lo mismo pasa con las cifras. Las veo, es decir, 725.000, que es la parte racional, y las veo también con el área de este rectángulo, de modo que se entiende rápidamente. Esto no ocurre con la infografía de la izquierda, que es otro tipo de infografía. Es de proceso. Lo que pasa es que, si os fijáis, después del título, empiezo a tener 2 líneas, una azul y una roja, pero no tengo ninguna leyenda que identifique estos colores, con lo cual ya empiezo a perderme visualmente a la hora de identificar cada camino. Pero después veis que hay círculos y flechas hacia la izquierda. Como que leemos de izquierda a derecha, son antilógicas. Hay unas figuras y unos iconos que no son fáciles de leer.
Lo que haría la vista es que al cabo de 3-4 segundos de no entender hacia dónde ir, se iría de esta infografía y no tendría el éxito de entender el proceso. Ya veis que es mucho más caótico, no es tan fácil, y la infografía no es solo poner la información, sino ordenarla, presentarla y entender muy bien cómo la explorará nuestro usuario. Otro modo de definir la infografía, aquí hablamos de infografías que tienen componentes de datos, son infografías como esta que os enseño. Esta infografía es una metáfora visual, está creada con una composición de 4 fotografías y nos está contando el proceso de una infografía, que está formado por datos clasificados, dispuestos y presentados visualmente. Es decir, arriba del todo yo tengo caos y abajo del todo tengo conocimiento. Arriba del todo no sé cuántas piezas tengo ni de qué colores, y cuando voy haciendo todo el proceso y lo presento en formato infográfico, que es la parte visual y final, sé qué colores tengo y que las rojas ganan por poco. Este es el proceso que hay que hacer si queremos contar esta historia. Coger estos datos, clasificarlos, disponerlos y presentarlos visualmente. Y después tener una narrativa, es decir, qué quiero contar y qué quiero que recuerde mi lector después de ver la infografía. Esta infografía también tiene un título y un pie con las fuentes. Una cosa importante para hacer infografías es entender cuáles son los componentes, los elementos más lógicos de una infografía. Por ejemplo, tenemos mapas que están pensados para información geoposicionada. Si tenemos longitudes y latitudes, podemos presentarlas rápidamente mediante mapas. Con las gráficas podemos representar valores numéricos. A partir de aquí, podemos hacer comparaciones, distribuciones, etc. Se usan principalmente cuando tenemos datos cuantitativos y los queremos representar. Dentro de los iconos podemos poner cualquier elemento gráfico que nos ayude a identificar un objeto. Por ejemplo, los iconos son dibujos alegóricos que se parecen a lo que representan. Podemos poner también diagramas, flechas, conectores. El último elemento es el texto, que puede incluir palabras, nubes de palabras o elementos numéricos sintéticos como un porcentaje. Hemos visto los componentes de las infografías, pero también existen una serie de tipologías comunes a la hora de narrar con infografías. Estas tipologías o categorías van en función de la composición. Vamos a descubrirlas. En la web de Infogram, que es una herramienta para hacer infografías, están muy bien explicadas. La primera que tenemos se llama Data-Centric. Data-Centric implica que el centro o el foco de la infografía son los datos o los gráficos. Por ejemplo, la anterior, sobre qué hacían 7.000 millones de personas en el mundo, era una infografía de Data-Centric, es decir, el queso era la historia de la infografía. Son importantes cuando tenemos muchos datos estadísticos y numéricos. La segunda categoría sería timeline o línea del tiempo. Esta es muy importante porque normalmente la historia va en función del tiempo, con lo que sería una infografía con una línea horizontal o una línea vertical, con unas marcas con las que se llama la atención para descubrir hechos o acontecimientos. Por ejemplo, una infografía de línea del tiempo podría ser la cronología de nuestro currículum, en la que explicaríamos nuestra experiencia académica y nuestra experiencia profesional, además de los años relevantes en cada uno de los puntos. La tercera categoría es la que los ingleses llaman how to, o simplemente cómo hacer un proceso paso a paso. Normalmente es una especie de lista y la exploración va en zigzag, es decir, de izquierda a derecha y con unos números 1, 2, 3 y 4. Aquí podríamos hacer una infografía para contar un proceso. Evidentemente, puede tener datos o no. Por ejemplo, el proceso de una tortilla de patatas. Pondríamos los 3 o 4 pasos principales ordenados y explorados para que el ojo los lea fácilmente, de manera organizada. Otra de las categorías comunes son las infografías geográficas. Geográficas significa mapas. Son infografías en las que el foco de la historia, el foco de la infografía, son los mapas.
Tenemos que entender que para hacer este tipo de infografías debemos tener información geolocalizada, es decir, longitud y latitud. Otra categoría de infografía son las comparativas. Las infografías comparativas las veréis normalmente en Internet. Este tipo de infografías suelen estar en formato vertical, dos columnas. Y tenemos A frente a B, es decir, comparamos los mismos objetos, los mismos valores. Un ejemplo sería Messi frente a Cristiano Ronaldo, en el que podríamos comparar los partidos jugados, los goles que han marcado, la eficiencia en los goles, etc. La siguiente categoría es jerárquica. Es la jerarquía de una temática. Por ejemplo, yo podría contar con una infografía una historia de unos presupuestos. Los presupuestos suelen ir por departamentos y a la vez por subdepartamentos. Se podrían explicar los gastos y distribución de estos presupuestos de una forma jerárquica, ordenada y con un cierto nivel de exploración o jerarquía. El siguiente tipo de categoría de infografía se llama flowchart o diagrama. En este caso, lo que hacemos es hablar de una temática y después distribuirla por partes. Es decir, normalmente, cuando queremos contar una serie de opciones sobre un tema, utilizamos este tipo de categorías. Y la última es la de lista, que es muy similar a la de proceso. Pero normalmente utilizamos texto e iconos. En vez de poner muchos números, 1, 2, 3, 4, y explicar el proceso, ponemos una lista de temáticas. Son las que más se usan en recursos de texto o educativos. Icono y una descripción. En este vídeo hemos explorado los conceptos básicos de una infografía, desde su definición, pasando por los elementos, las tipologías y el proceso de creación. Como vemos, una buena infografía nos comunica y facilita el tránsito de los datos al conocimiento. Para hacer la conclusión final, como indica el prestigioso periodista David McCandless, del que os he hablado antes, en su libro Information is Beautiful, cuando creamos una infografía, estamos diseñando para la comprensión. Muchas gracias.